Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos en este Facebook Live del Consulado General de México, aquí en El Paso, Texas. Mi nombre es César Azuara, cónsul de protección, y a nombre de nuestro cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León, les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo que este Facebook Live forma parte de las actividades que con motivo de la 13ª edición de la Semana de Derechos Laborales les hemos preparado. Hoy arrancamos con esta semana de derechos laborales, ya tuvimos algunas actividades, por la mañana tuvimos una plática con la investigadora Blanca Gámez de la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Ella nos estuvo hablando un poquito de lo que es recuperación de salarios, tiempo extra y servicios gratuitos que se brindan pues a la comunidad, ¿no? Con o sin pandemia. También hace rato estuvimos estrenando un video de OSHA en el que nos habla un poquito de lo que es la intoxicación con monóxido de carbono. En fin, tenemos un montón de actividades a lo largo de toda la semana. No se las pierdan. Hoy a la tardecita vamos a estar pasando también un video que va a estar hablando sobre las caídas en la construcción, ¿no? Lo que se conoce como el trabajo de cornisa y aberturas en el suelo. Así que por favor, manténganse con nosotros en nuestras redes sociales. Tenemos mucha información que queremos compartir con ustedes. Y bueno, en esta ocasión estaremos platicando con el abogado Alberto Mesta de la organización Texas Rio Grande Legal Aid, con quien estaremos hablando, pues entre otros temas, de los servicios que trae la brinda a los trabajadores y de algunos tipos de visas y todo. Pero bueno, bienvenido Alberto, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, César. Gracias por la invitación de hablar esta tarde con ustedes. Primero, déjame explicar qué es TRLA. Texas Adelante. Rio Grande Legal Aid es una organización que brinda servicios legales gratuitos a residentes de 68 condados en la parte sureste de Texas, incluyendo El Paso. También representamos a trabajadores agrícolas a través de todo el estado y 6 estados del sur de Estados Unidos, como ejemplo, Louisiana y Arkansas. Nuestros abogados se especializan en 45 áreas legales que incluyen derecho de familiar, derecho laboral que hablamos ahorita, beneficios públicos, casos de desalojo, derecho de consumidor y bienes raíces. Tenemos más de 100 abogados en 14 oficinas que están dispuestos a ayudar a las personas que aplican para nuestros servicios. Representamos seguido a trabajadores agrícolas y a trabajadores con las visas H2A o H2A. Muy bien. Y ahorita precisamente que estás mencionando esto, ¿nos puedes decir qué es una visa H2A? H2A es la visa H2A es un programa de visa no inmigrante que permita a los empleadores de Estados Unidos traer ciudadanos extranjeros al país para cubrir trabajos agrícolas de trabajos temporales para los cuales los trabajadores estadounidenses reclaman que no están disponibles. No hay límite en el número de visas H2A o H2A emitidos anualmente por el país y no hay límite de las visas en cualquier país extranjero. Y estas visas H2A o H2A, le diría yo, ¿verdad? Estas visas, ¿quién puede calificar? ¿Cualquier trabajador? ¿Tiene que tener algún prerequisito? ¿Venir de algún país, no sé, México, Centroamérica? ¿Pueden venir de donde sea? ¿Nos podrías platicar un poquito más sobre estas visas? Sí, para solicitar una visa H2A, un trabajador agrícola debe tener una oferta de trabajo de un empleador estadounidense. Como normalmente trabaja los empleadores estadounidenses y advertizan o hacen publicidad de que han empleos de trabajo en Estados Unidos en varios lugares en México, por ejemplo. Muchas veces donde hay un consulado de Estados Unidos. Y allí, cuando ven la publicidad que hay trabajos en Estados Unidos, la persona va y aplica para las visas H2A para poder entrar a los Estados Unidos bajo esa visa. ¿Pero la visa es solamente para ciudadanos mexicanos? No, la visa se puede hacer cualquier persona que no es estadounidense. Por ejemplo, un empleador estadounidense puede poner la posibilidad que hay trabajo disponible en Estados Unidos, como en Centroamérica, en Jamaica, en otros países. Como ejemplo, yo he visto personas de África del Sur que entran con visas H2A. La cosa es simplemente para entrar es que aplicaste por el trabajo que está solicitando el empleador de Estados Unidos y te ofrecen el trabajo y con esa oferta
o puedes aplicar por la visa H2A para entrar a los Estados Unidos para trabajar en ese contrato de empleo. ¿Y para qué tipo de planteos, por así decirlo, están estas visas? Porque digo, me parece, por ejemplo, en Florida son muy famosos las personas estas que están recogiendo naranjas, manzanas en California. ¿Es para cualquier tipo de trabajo de agricultura o tiene que haber algún tipo de cultivo, por así decirlo, en especial? No, 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 es simplemente la A en H2A significa agricultura. Solamente puede ser cualquier tipo de trabajo que es relacionado a la agricultura. So, por ejemplo, aquí en nuestra región ya han subido las aplicaciones para trabajos de chile o cebolla. En otros lugares puede ser la cultivación de naranjas, como te digo, en Florida. Simplemente necesita hacer un trabajo que es de agricultura. Y otra vez, el programa, como expliqué, permite que empleadores o agentes de Estados Unidos que cumplen con requisitos legalmente específicos traigan extranjeros a Estados Unidos con el propósito de llenar puestos de empleos temporales en agricultura. Y ellos tienen que ofrecer que el empleo es de temporada de estación, que es algo que un trabajo de temporada. Si me permite, Alberto, ahorita si quiere pasamos a los requisitos y todo, nada más me quedaría una duda más, hablando de estos trabajos de agricultura, pues uno pensaría que nada más se siembra, cosecha, también entran cuestiones como de fumigación, riego y cuestiones de este tipo. Sí, solamente cuando aplicas para la H2A, recibes varias protecciones bajo las leyes laborales de Estados Unidos. Uno, por ejemplo, es que debes tener agua potable en el campo. Y este requisito es que si vas a manejar pesticidas, que te den entrenamiento para cómo usarlo y qué pasa si tienes contaminación de pesticidas. So, otra vez el programa solamente se enfoca en agricultura y eso aquí como existe en Estados Unidos, existen varias formas de agricultura en Estados Unidos. Muy bien. Y ahora sí, después de esta interrupción, porque creo que sí era un poquito importante aclarar ese punto, pero ¿nos podría decir cuáles son los requisitos que debe de reunir un empleador para contratar a un abogado con este tipo de visas temporales que son las H2A? Otra vez, el programa existe para llenar trabajos de Estados Unidos que supone que el empleador dice que no hay suficiente trabajadores de Estados Unidos, estadounidenses para llenar los trabajos. So, ellos cuando hacen una aplicación pues, con el departamento laboral, ellos tienen que decir que el empleo es de naturaleza temporal o de estación que deben demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, calificados y disponibles para realizar el trabajo temporal y demostrar que la contratación de empleados H2A no afectará los sueldos y las condiciones del trabajo de los empleados de Estados Unidos en tareas adicionales. So ellos, la meta del programa es llenar las escasez de trabajadores estadounidenses en la agricultura para atraer trabajadores de otros lugares, pero existen esas protecciones diciendo que tienen que demostrar que han hecho el intento de reclutar, solicitar los trabajadores estadounidenses para llenar los trabajos. Y yo como mi experiencia como abogado que especializa en este tipo de trabajo, a veces hay cuestiones de que si han hecho, los empleadores han hecho el suficiente reclutamiento de trabajadores estadounidenses para justificar que hay, supone que hay vacancias en los trabajos que existen en Estados Unidos. Esa cuestión que comentas, Alberto, se me hace muy importante porque muchas veces no es que no haya fuerza laboral, ¿no? Muchas veces es que quizás las personas que están en el área donde se solicitan o quieren trabajar precisamente en la agricultura y es por eso que se abren todas estas posiciones de trabajo, ¿es correcto? Sí, esto es lo que ocurre que a veces hay una cuestión de la
de demostrar que hay como trabajos agrícolas que viven en Estados Unidos, que tienen residencia legal, que quieren aplicar para esos trabajos. Y muchas veces puede ver que hay hechos de que el empleador que ha pedido empleados bajo la H2A, que realmente no están haciendo el esfuerzo para tratar de reclutar trabajadores agrícolas de Estados Unidos. So, hay la cuestión de a veces que nosotros podemos representar personas, a trabajadores agrícolas que dicen que han sido sujetos a discriminación, porque supone que cuando antes de un empleador, antes de tratar de solicitar empleados H2A, tienen que hacer el esfuerzo a reclutar trabajadores de Estados Unidos. Y como ejemplo, aquí en nuestra comunidad hay muchos trabajadores agrícolas que pueden que están expuestos a trabajar esas posiciones. So, a veces se puede hacer un aspecto de discriminación que realmente el empleador no le está haciendo el reclutamiento afirmativo para tratar de obtener trabajadores estadounidenses para llenar esos sitios de trabajo. ¿Y les piden algún tipo de, cómo decirlo, de calificación, de estudio, algo especial a los trabajadores que quieren venir bajo este esquema? Muchas veces en el contrato de reclutamiento, ahí dicen que son las condiciones y términos del contrato de trabajo. Y ahí, ahí deben revelar qué es el tipo de trabajo, dónde va a ser el sitio de trabajo, que cuánto va a ganar bajo el contrato. Otra vez en el contrato y las reglas bajo el departamento laboral, los derechos del H2A, los empleadores con visas, tienen que tener el salario mínimo del contrato, tienen que tener una garantía de 65% de las horas prometidas en el contrato, que tienen derecho a costos médicos pagados por el patrón y recompensan por días de trabajo perdidos si se lastiman en el trabajo. Y otra vez reembolso por los gastos y viáticos y la visa a la mitad del contrato. Todo eso está en el contrato de cuando la persona va a ir a pedir el trabajo, cuando lo están solicitando para el trabajo. Y eso acta como una protección. En caso, si ganan la visa y entran a Estados Unidos y por una razón el empleador no respeta el contrato, usted tiene una evidencia escrita de que vine a Estados Unidos bajo esta visa, esto es lo que me prometieron y estas son las cosas que no respetaron bajo el contrato. Y con eso tienen derecho a representar a aspecto legal. Por ejemplo, ir con nosotros, Texas Rio Grande Legal Aid, y hacer una queja de lo que pasó cuando vinieron a Estados Unidos y no le respetaron el contrato, los términos de empleo de la visa. Y esto que mencionas, Alberto, es muy importante y muy interesante que la gente lo sepa, porque además me parece que este tipo de peticiones, pues no las hace el trabajador, sino que los hace la empresa, ¿no? La empresa es la que pide el número de trabajadores que necesita, es la que tiene que llenar, pues, los formatos ante migración, y eso por sí mismo ya representa una garantía adicional para el trabajador, ¿correcto? Correcto. Sí, esto solamente la visa es el último paso de muchos pasos para un empleador a pedir trabajadores de otro país para que entren a Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué es el proceso para un empleador que obtener las visas de H2A? Primero, y es muy poquito complicado, el empleador presenta una solicitud de certificación de trabajo temporal al departamento laboral y ahí ellos hacen reclamos que supone que no han tratado de reclutar, solicitar trabajadores estadounidenses para sus trabajos y no han llenado suficiente el ocupo que tienen en el trabajo. Y después, y cuando hacen la aplicación y se la aprueba el departamento laboral, lo que es el segundo paso es el empleador otra vez o el agente de reclutamiento. Lo que pasa es presenta un formulario I-129 con USCIS, que es un documento de migración al departamento de labor y el departamento de USCIS, donde ellos dicen
ya me dio un permiso para reclutar a trabajadores extranjeros para venir a entrar a Estados Unidos y quiero ganar permiso del Servicio de Migración para hacerlo. Después ya si lo aprueban el Departamento de Migración, lo que pasa es el último paso, es que ya el empleador, ellos hacen la publicidad que hay trabajos disponibles en Estados Unidos. Y normalmente lo que ocurre es que agarran agentes de reclutamiento y ellos están como en ciudades grandes de México, por ejemplo, Monterrey, y donde ellos hacen la publicidad en los periódicos o anuncios de radio diciendo que hay trabajos disponibles con este empleador y por favor aplican con esta agencia de reclutamiento. Y luego cuando ya hacen la entrevista, la persona que quiere la visa, lo que pasa es que ellos presentan su solicitud de H-2A con el Departamento de Estado o Department of State, como dicen en inglés, localizada en la embajada o consulado estadounidense del país de ellos. Luego debe solicitar admisión a los Estados Unidos en la oficina de aduana o protección fronterizo de Estados Unidos. Y después, ya cuando reciben la visa, pues van a un puente internacional o la manera que van a entrar a Estados Unidos y ahí presenta que ya tienen la visa y con eso ya pueden entrar y pueden viajar al sitio de trabajo y ya empezar a trabajar como trabajador bajo H-2A. Suena como un largo camino, suena larguísimo el camino, Alberto. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda todo este proceso? Este proceso dura unos cuantos meses, porque primero, como expliqué, el empleador tiene que tratar de publicidad el trabajo en Estados Unidos y después siguen los requisitos que ellos reclaman que no han llenado los trabajos disponibles y hacen la aplicación con el departamento laboral y después hacen el proceso que ellos tratan de reclutar más los trabajadores de Estados Unidos. Dura un proceso de cuántos meses para llegar hasta que pueden tratar de solicitar trabajadores de otros países para entrar a Estados Unidos bajo las visas. Eso es un proceso complicado, pero con la meta otra vez es que entran trabajadores de otros países a Estados Unidos en trabajos que supone que el empleador dice que no hay suficiente trabajadores estadounidenses para llenar los trabajos disponibles. Claro. O sea que hay que hacer, digo, por lo que nos comentas, hay que hacer las solicitudes con tiempo. Usted que nos está escuchando, si quiere venir a cosechar calabazas ahora en noviembre, pues yo creo que ya no le va a dar tiempo. Así que cuando usted quiera venir aquí a los Estados Unidos, inicie todos estos trámites con tiempo, porque como nos está comentando el abogado Alberto Mesta, pues esto lleva su tiempo. Alberto, ahora, una vez que yo ya pasé todo este procedimiento que tú nos estás comentando, ya me dieron mi visa. ¿Qué pasa si tengo familia? ¿Es posible que me la traiga conmigo? Sí, puedes traer tu familia bajo una visa especial que se llama la H1, pero ellos más pueden entrar para estar viviendo contigo, pero ellos no tienen el derecho de trabajar en Estados Unidos. Y otra vez esa es otra aplicación aparte de la H2A. ¿No se llenan juntas, se llenan por separado o cómo es el Separado. proceso? Por Muchas veces separado. se llena separado. Y me comentas que no pueden trabajar, pero por ejemplo, si yo tengo hijos menores, ¿van a poder estudiar? Sí, pueden entrar a la escuela local para recibir el estudio. Muy bien. Y hace ratito ya nos habías hablado un poco sobre cuáles son los derechos que te da tener una visa H2A aquí en los Estados Unidos, pero no sé si nos podrías nuevamente repetir cuáles son esos derechos para las personas que en este momento tienen su visa H2A y a veces andan un poquito perdidos. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recuento de a qué tienen derecho, ¿no? Con esta visa aquí en los Estados Ok, Unidos. sí, tienes el derecho de salario mínimo del contrato o que te paguen el salario que dice en el contrato. Tienes una garantía de 65% de las horas prometidas en tu contrato, diciendo que porque otra vez es para convencer a alguien para que entre a otro país, tienen que dar una garantía de horas. Claro. Otra vez, tiene los costos médicos pagados por el patrón o recompensa por los días de trabajo perdidos y te lastimes en el trabajo.
Tienes el derecho de entrenamiento sobre el uso de pesticidas en el campo o protección de tu salud durante la aplicación. Tienes el derecho de tener vivienda saludable y gratuita. Y tienes el derecho de agua potable, vasos desechables, lavamanos en el campo para tomar agua y comer durante el día laboral. Y trabajadores contratados bajo la visa H2A también tienen el derecho de recibir salario promedio de su contrato. Este salario no puede recaer debajo del salario mínimo, que es aquí en Estados Unidos es $7.25 por hora. Y otra vez, aunque te paguen por pieza, tienes que recibir el salario mínimo por cada hora trabajada en una semana. Además, tienes el derecho de recibir talones de cheque donde uno dice las horas trabajadas, aunque el trabajo sea pagado por pieza. Y otra vez, tú tienes el derecho de tratar de enforzar estos promesas en tu contrato, y es prohibido porque el patrón, ranchero, contratista o mayordoma toma represalias en contra de un trabajador que consulte con un abogado o trata de enforzar sus derechos bajo el contrato de H2A. Y justo ahorita que tocas este punto, me surgen dos dudas, ¿no? La primera, ¿qué pasa con las horas extra? Porque no vi que nos comentaras que dentro de los derechos está el pago a horas extra. Eso sería por un lado, y inmediatamente después, si nos quieres decir esta cuestión que comentabas de las represalias, pues muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? A pesar de que, bueno, vienen con una visa, pues tienen miedo de perder su trabajo, tienen miedo de que no los vuelvan a contratar o de que no los contraten en otro lugar. ¿Qué puede hacer un trabajador ante un abuso de un patrón? Pues entendemos que a veces si son sujetos a abusos laborales, es muy, da mucho, es mucho para muchas personas hacer un reclamo porque tienen miedo de perder su trabajo. Pero le recomendamos que si creen que han sido sujetos a abusos, uno pueden llamarlos a los otros, al Legal Aid, para tratar de hacer una entrevista por teléfono cuando no esté presente su empleador o su patrón o su contratista. Segundo, otra vez podemos hacer un reclamo cuando regresen a su país natal, cuando ya regresaron y tienen menos miedo de que sean represalias contra usted. Pero muchas veces lo que le recomendamos es cuando algo está mal, que anote ustedes mismos en un cuaderno o un papel si le están quitando las horas, si no, la vivienda está mal, tomen fotos del sitio de trabajo. Todas esas evidencias los pueden ayudar si pasar una queja formal al empleador de que no está violando el contrato bajo el H2A en ese aspecto. So, sí, sabemos que es muy difícil hacer reclamos y entendemos, y por eso nosotros estamos todos dispuestos para hacer todo posible para ayudarlos a hacer el reclamo cuando ya no tienen miedo de reclamo. ¿A dónde se puede comunicar, Alberto? ¿Mande? ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Cuáles serían los teléfonos? Sí, pues lo que pueden hacer, pueden llamarlos los otros por nuestro teléfono, que es 1-888-988-9996. Es completamente gratis la llamada de teléfono. Ahí una persona le puede contestar en su idioma preferido y ahí puede ser una solicitud para nuestros servicios. Como le expliqué anteriormente, aunque es una visa no inmigrante, la H2A, nosotros aquí en Legal Aid podemos representarlos a ustedes, a las personas con H2A en sus quejas laborales. Otra cosa que también podemos hacer es que si los llaman, también podemos ir al sitio de trabajo o el sitio de domicilio a hacer una entrevista en persona. Nosotros tenemos asistentes legales que normalmente van a sitios de domicilio de H2A, y ahí en persona pueden hacer una entrevista y hacer la aplicación para nuestros servicios. Tenemos muchas maneras de que pueden hacer la solicitud para nuestros servicios aquí en Legal Aid.
Bueno, ¿y qué pasa con lo que te comentaba de las horas extra? ¿Aplican o no aplican para esta Sí gente? aplican. Sí que es que lo que recomiendo es ver el contrato ahí, que a veces pueden decir que así aplican o no aplican, pero normalmente aplican las horas en ese aspecto. Pero yo les recomiendo consulten con un abogado si tienen quejas de las horas que le están pagando bajo el contrato. Muy bien. Y por ahí había una anotación, tenía yo por ahí que decía que parecer desde 2019 los trabajadores contratados con visa H2A tienen un salario de 12.23 por hora. ¿Qué tan cierto es eso y en la Eh, eh, práctica qué tanto se aplica? Esto depende del qué tipo de agricultura está haciendo la persona. El departamento laboral lo que hace para que los los empleados bajo la H2A no bajen los salarios de los empleados de Estados Unidos, de estadounidenses, publican cada año los salarios de qué tipo de trabajo de agricultura van a hacer los trabajadores de H2A. So, ahí cuando el empleado hace la aplicación para H2A, muchas veces publican cuánto le van a pagar el salario a la persona con la visa. Y eso otra vez depende de qué tipo de agricultura van a hacer. So, la pizca de naranjas puede ser una diferente un pago mínimo comparado con trabajando en las almacenes de arroz, por ejemplo. Todo el tiempo deben revisar su contrato para que le estén pagando el salario que aplica para físicamente su trabajo de agricultura. Y lo único que es seguro entonces es que no se les puede pagar menos de los 7.25, que es el salario mínimo federal, ¿correcto? Correcto, Muy correcto. bien. Ahora, Alberto, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo te dura una visa H2A? Porque me imagino que debe de tener una temporalidad, no sé si es un año, cuánto tiempo, cuántas veces la puedes renovar, ¿cómo se maneja esto? Normalmente la visa es válida durante el tiempo que va a trabajar la persona en Estados Unidos. Y normalmente lo máximo es un año. Uh, pero si usted piensa que va a trabajar con el mismo empleador, se puede renovar cada año a lo máximo de 3 años. Después de los 3 años, se tiene que quedarse en su país natal por mínimo de 3 meses antes de que reaplique para otra visa H2A con el mismo empleador o con otro empleador. Muy bien. Hace poquito, digo, hace ratito nos estabas explicando, pues, más o menos qué es lo que pueden hacer ustedes cuando un trabajador siente que no le están respetando sus derechos. ¿Nos podrías ampliar un poquito más qué es lo que hace TRLA para la comunidad de trabajadores agrícolas o de cualquier otro tipo aquí en los Estados Unidos y en especial en Texas? Sí, podemos hacer quejas a las agencias gubernamentales que cubren el trabajador agrícola. Puede ser el Departamento de Laboral o puede ser el Departamento de Migración si vemos que algo está pasando en las visas. Eso es una manera que podemos hacer. Segundo, podemos hacer cartas de demanda diciendo por los trabajadores agrícolas, diciendo a un empleador o un contratista qué es lo que estamos pidiendo, que vemos que están haciendo mal bajo si es trabajador agrícola en sus trabajos derechos laborales en Estados Unidos o un trabajador de H2A. Y finalmente podemos hacer una demanda en su parte a los trabajadores, donde hacemos una petición formal legalmente en una corte de ley, donde hacemos las alegaciones que por cualquier cosa se violaron los derechos laborales de la persona. Podemos hacer desde una queja gubernamental hasta una demanda por los trabajadores agrícolas. Muy bien, el tiempo se nos está acabando, pero tenemos aquí una consulta de la señorita Karina Medrano, a quien le agradecemos que nos esté viendo, y nos pregunta qué se puede considerar como abuso laboral y dónde se puede reportar. Abuso laboral puede ser cualquier cosa que no está siguiendo bajo las leyes federales. Puede ser que no le están pagando el salario mínimo, puede ser que no le están pagando el tiempo medio, puede ser
que le están haciendo, está sujeto a discriminación por cualquiera, por como origen nacional o por unas cosas específicamente. Y esos relaciones pueden hacer quejas a agencias gubernamentales en el aspecto federal, en aspectos estatal. Y eso también otra vez se pueden hacer quejas donde un abogado puede hacer una carta de demanda o puede archivar una petición legal en una corte haciendo una demanda alegando que se les violó los aspectos, los derechos laborales en un contrato de H2A o simplemente un contrato de un trabajador agrícola. Muy bien, Alberto, pues como te comentaba, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Nos podrías decir nuevamente a dónde se pueden comunicar con ustedes? Sí, otra vez, gracias por la invitación otra vez. Y si quieren contactarlos a los otros trabajadores agrícolas o cualquier persona, otra vez, como explicaron anteriormente, nosotros representamos a personas de bajos ingresos en el estado de Texas, en el sudeste y aquí en El Paso. Pueden llamarlos al 1-888-988-9996. Y ahí le hacemos la solicitud para nuestros servicios. Y otra vez, si califica para nuestros servicios, es completamente gratis el servicio que brindamos a la persona. Pues ahí lo tienen, el abogado Alberto Mesta de Texas Río Grande Legal Aid, quien nos ha hecho favor de compartirnos información importante sobre los servicios que su organización presta y sobre las condiciones laborales que tienen en este país los trabajadores de visa H2A. Quiero comentarles también, por favor, háblenos a nosotros. Tenemos un teléfono que es un call center a nivel nacional, que es el Centro de Información y Asistencia Mexicanos. Márquenos, es el 520-623-7874. Ahí usted se puede enterar de todas las actividades que llevamos los 50 consulados que están en los Estados Unidos. También puede solicitar información sobre actualidad migratoria, puede enterarse de las actividades que estamos llevando a cabo, pues en el marco de esta 13ª edición de la Semana de Derechos Laborales. También si quiere comunicarse con nosotros porque le da miedo ir con alguna de las autoridades, no quiere ir con alguna de las organizaciones, recuerde que el Consulado de México es su casa, es la casa de todos los mexicanos. Márquenos al 915-747-3234 y si nos quiere venir a visitar de manera personal, estamos ubicados en el 910 al este de la Avenida San Antonio. Nuestro código postal es el 79901. Así que bueno, pues ahí lo tienen. Alberto, muchísimas gracias. No sé si tienes algún mensaje que quieras darle a las personas que nos están mirando antes de despedirnos. Que les pido que si ven una violación de sus derechos, no hagan un reclamo. Y con los reclamos se pueden hacer cambios en su situación. Pues muy bien, entonces ya lo tienen, no se queden callados, si ven algo, si tienen algún problema, no tengan miedo de hacer valer sus derechos, que para eso existen organizaciones como Texas Río Grande Legal Aid o el mismo Consulado de México. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que tus derechos nos importan con o sin pandemia. Hasta la próxima. Pues no nos dice nada, don Alberto, pero muchas gracias por su presencia. Gracias. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Igualmente.